Bueno, saludos a todos. Hoy tema 2 que corresponde a diseño de experimentos aplicados y vamos a estar viendo ya los temas propios de los diseños clásicos. Estaremos entonces primero revisando algunas definiciones básicas que requerimos para todo lo que tiene que ver con los diseños clásicos que vamos a estar viendo. Entre ellos tenemos una de las primeras definiciones, que es experimento. Es una búsqueda planeada para obtener conocimientos o para confirmar o no resultados de experimentos previos con el objetivo de tomar decisiones. Los experimentos es justamente lo que nosotros queremos probar, va a estar basado de acuerdo a los objetivos de la investigación y obviamente que lo que nosotros queremos es tomar alguna decisión y recomendar algún tratamiento que ya vamos a definir, que es tratamiento desde el punto de vista estadístico. Otro de los aspectos que tenemos que estar trabajando o vamos a estar trabajando fuertemente es lo que denominamos unidad experimental. La unidad experimental no es más que aquel material al que le vamos a aplicar el tratamiento. Puede ser un solo individuo o puede ser un grupo de individuos, nuestra unidad experimental. Por ejemplo, si estamos trabajando en una finca de producción de leche, nuestra unidad experimental pueden ser vacas de un parto o pudieran ser el grupo de vacas que están produciendo en ese momento. Y esa es nuestra unidad experimental. De que va a depender de que sea un solo individuo o sea un grupo de individuos, siempre, como se los digo, basado en los objetivos de la investigación. Otra definición que vamos a estar trabajando es lo que corresponde a tratamiento. Es el procedimiento cuyo efecto se quiere medir y se compara con otros. Pues desde el punto de vista estadístico, tratamiento es todo aquello que nosotros deseamos probar. Puede ser un alimento, puede ser propiamente lo que conocemos como un medicamento, una dosis, eh, diferentes variedades en plantas, diferentes razas, comparaciones entre diferentes zonas. Es decir, el tratamiento va a estar también sujeto a lo que nosotros queremos probar y relacionado con los objetivos de la investigación. Dentro de cualquier investigación o de todas las investigaciones, siempre vamos a cometer un error. Lo que nosotros buscamos es que ese error sea lo menos posible y es lo que nosotros denominamos como error experimental. Es una medida de la variación existente entre las observaciones sobre las unidades experimentales tratadas en forma similar. Recibieron el mismo tratamiento, es lo que nosotros decimos. Entonces, fíjense, está involucrado lo que tiene que ver con la unidad experimental. ¿Quién va a ser? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el tratamiento que le estamos aplicando a esas unidades experimentales? Y la diferencia entre los resultados que vamos a tener entre una vez que midamos o cualifiquemos, porque puede ser unas variables cualitativas, nuestra unidad experimental, la diferencia que existe entre esas observaciones es lo que nosotros llamamos error experimental. Luego, para aplicar los diseños clásicos, vamos a tener tres principios que debemos cumplir. Nosotros lo llamamos principios básicos de la experimentación. Tenemos la repetición, la aleatorización y el control local. Todo eso va a estar relacionado con nuestra unidad experimental que nosotros tengamos definida para la investigación en concreto. La repetición se entiende que cada tratamiento o alguno de los tratamientos debe ser aplicado a varias unidades experimentales. Es decir, nosotros tenemos que tener una representación de ese tratamiento y aplicarlo a muchas o a varias unidades experimentales para poder probar de alguna manera la efectividad o no de lo que nosotros estemos evaluando. Se habla que desde el siglo pasado se requiere la necesidad de repetición en los experimentos. La repetición se considera cuando un tratamiento aparece más de una vez en un experimento. ¿Para qué nos sirve esa repetición? Bueno, en línea general, porque provee una estimación del error experimental más precisa,
Después aumenta la precisión del experimento, controla la variabilidad que pueda existir en esa experimentación y al aumentar el número de repeticiones también aumenta la precisión. Es decir, que la repetición va a estar siempre en torno a que nuestro experimento sea más preciso. Obviamente, ahí en la lámina tienen los 4 aspectos desarrollados de manera que los tengan bien claros. Luego tenemos el principio de la aleatorización. La aleatorización no es más que aleatorizar, valga la palabra, o colocar al azar la asignación de los tratamientos a esas unidades experimentales. ¿Qué nos sirve o para qué nos sirve esa aleatorización? Para garantizar la validez de la estimación del error experimental, eliminar el sesgo, eso es algo fundamental, porque nosotros debemos aplicar los tratamientos a las unidades experimentales de manera aleatoria. No indicar que, por ejemplo, para este grupo de animales le vamos a poner el tratamiento 1, a este grupo número 2 le vamos a poner el tratamiento 2 y a este grupo 3 le vamos a poner el tratamiento 3. No, los tratamientos deben ser asignados al azar a las unidades experimentales de manera que no haya ningún sesgo o ninguna intención de posibles resultados en las pruebas que nosotros vayamos a realizar. El objetivo es garantizar un tratamiento que sea continuamente favorecido o perjudicado en las diferentes repeticiones, lo que les estoy diciendo. La ubicación de los tratamientos en las unidades experimentales sea totalmente al azar, garantizar la independencia de los errores y eliminar el sesgo. Se hace mucho énfasis en los del sesgo porque de alguna manera cuando el investigador quiere demostrar que su tratamiento o su dosis o su variedad o su marca es la mejor, tiende a ubicar que las unidades experimentales que reúnen algunas características un poco más favorecidas se le aplique ese tratamiento o escojamos esa marca o esa variedad o esa especie. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Otro de los principios básicos y el último de los 3 principales es el control local. Este es de frecuencia, más no es totalmente obligatorio. El control local está implícito en algunos de los diseños de experimentos clásicos, como vamos a ver, que es el bloque al azar y el cuadrado latino, que es cuando tenemos algún factor en las unidades experimentales que no es totalmente homogéneo entre sí, pero no queremos que ese factor nos influya el efecto de nuestro tratamiento. Entonces, en ese caso, hacemos lo que llamamos el control local. De todas maneras, ahí está bien explicado al detalle lo que significa ese control local. Entonces, bueno, tenemos un resumen de los que nos permite de alguna manera hacer con los, si nosotros aplicamos de una manera clara los principios básicos de la experimentación. La repetición, la aleatorización y el control local. Es validar la estimación del error experimental, permite estimar ese error y también la reducción del error. Entonces, valida, permite estimarlo y lo reduce. Recuérdense que, como les decía, siempre en una investigación vamos a tener un error experimental, pero nosotros buscamos que sea lo menor posible. Algunos objetivos básicos cuando nos planteamos hacer nuestro diseño de experimento. El objetivo general de cualquier diseño de experimento es proporcionar una cantidad máxima de información pertinente al problema bajo investigación y los objetivos más específicos que nosotros nos determinemos. Entonces, como se los digo, el diseño va a estar basado o íntimamente relacionado con el título o el tema de la investigación, los objetivos y el planteamiento del problema. Y de ahí es que vamos luego a determinar qué tipo de diseño o qué herramienta estadística vamos a aplicar para poder dar respuesta a esos objetivos. El diseño también nos permite estimar la variabilidad del material experimental, que está enfocado con la unidad experimental.
provee estimados de los efectos de los tratamientos o la diferencia que pudiese existir entre ellos, verificación de las hipótesis científicas que nosotros nos planteemos y, por supuesto, aumentar la precisión y exactitud del experimento. Algo fundamental es justamente cuando hacemos o aplicamos los diseños, es que tengamos una precisión y una exactitud. Por lo general deberíamos tener las dos, pero en algunos casos se puede dar que tengamos precisión y no tengamos exactitud o viceversa. Entonces, ahí están las definiciones vistas o, sí, vistas desde el punto de vista estadístico, y valga la redundancia. Tenemos precisión, se refiere a la similitud de una medición cuando se realiza varias veces, es decir, la capacidad de repetición de las medidas. Nosotros evaluamos varias unidades experimentales y las medimos. Si esos valores que nosotros estamos obteniendo cada vez que evaluamos un tratamiento en las diferentes unidades experimentales, nosotros buscamos que esos valores sean lo más similar posible. Eso es precisión. Ahora, la exactitud se refiere a la cercanía de esas mediciones a un valor teórico esperado. Por ejemplo, la producción de leche estudiada ya en el país se dice que está alrededor de 12 litros. Nosotros vamos a una finca, tomamos una muestra representativa, escogemos un grupo de unas unidades experimentales con todas sus características, evaluamos la producción de leche y obtenemos, voy a trabajar con 5 datos nada más, por los momentos para que sea fácil de entender. Y tenemos que la producción de leche fue 10, 9, 10,5, 9,8 y 10,1. Si nosotros observamos esos 5 datos, que fueron 10, 9, 10,5, 9,8 y 10,1, son valores que están muy cercanos entre sí. Entonces, son similares. Ahí tenemos precisión. Pero si estamos diciendo que el valor nacional es que la producción sea de 12 litros, esos valores no están cercanos a 12 litros. Entonces, no tenemos exactitud. Ahora, si nosotros evaluamos 5 animales nuevamente y tomamos la producción de leche y nos da 11,8, 12,3, 12, 11,7 y 12,1, son valores que están cercanos, entonces tenemos precisión y a su vez esos valores son cercanos o similar al valor nacional, que es nuestro valor real. Entonces ahí tenemos precisión y tenemos exactitud. Entonces, por eso les digo que a veces podemos tener precisión, pero no exactitud, pero lo ideal es tener ambas. De todas maneras, en la lámina siguiente van a tener un ejemplo, lo pueden revisar y cualquier duda luego consultarla. Para aplicar los diseños de experimentos, adicionalmente a los principios básicos que son repetición, aleatorización y control local, debemos probar unos supuestos y esos se llaman o se denominan supuestos básicos del análisis de la varianza, donde tenemos normalidad, homogeneidad de varianza, aditividad e independencia. Y las pruebas respectivas para cada uno de ellos son: para la normalidad es la prueba de Will-Shapiro, para la homogeneidad de varianza es la prueba de Bartlett, para aditividad es la prueba de Tukey y para independencia la prueba de las rachas. Fundamentales: la prueba de normalidad y homogeneidad de varianza. La independencia la garantizamos si hacemos una buena aleatorización y asignación de los tratamientos en las unidades experimentales, y eso a su vez nos garantiza un modelo aditivo. Entonces ahí tenemos la validación de los supuestos del modelo. La desviación relativamente grande del supuesto de homogeneidad de varianza tiene muy poco efecto sobre el nivel de significancia, es decir, que no nos afectaría tanto en los
pruebas significativas que nosotros realicemos. La no aditividad puede ser más seria, ya que puede aumentar el estimado del error, porque pudiéramos tener un modelo no aditivo, sino un modelo a lo mejor cuadrático o de productos. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Antes de probar cualquier supuesto, se debe asegurar que no existen valores outlier en los datos. Desde el punto de vista estadístico, valores outlier ya es un anglicismo, pero que ya está, digamos, en el argot de los que trabajamos en el área estadística. Hablamos que son valores que están fuera de línea. Valores que están fuera de línea son valores que se nos alejan a nuestro valor promedio. Sin embargo, con esos valores fuera de línea debemos saber qué está pasando antes de eliminarlos y realizar las pruebas estadísticas correspondientes. Hay que tener cuidado porque a veces ese valor outlier puede ser un valor que está ocurriendo por alguna situación muy particular y debemos evaluarlo antes de tomar esa decisión de ser extraído de nuestro grupo de datos. Aquí hay algunos aspectos más importantes de la homogeneidad de varianza. También la podemos probar a través de gráficos, podemos ver cómo es el error experimental y eso nos va a permitir que cuando hagamos las pruebas de media seamos un poco más exactos en los resultados y en las pruebas de significancia. Como les decía, la aditividad del modelo, una de las formas de determinarlo puede ser a través de una gráfica y ver cómo es la relación que existe entre el eje de las Y y el eje de las X, es decir, de nuestra variable respuesta y los diferentes tratamientos que estemos evaluando. Ya todas estas pruebas son realizadas a través de los paquetes estadísticos, ninguna se va a hacer de manera manual y uno puede probarlas de manera muy simple. ¿Qué pasa si no se cumplen algunos de esos supuestos básicos para realizar los análisis de varianza? Dentro del grupo que trabaja el área estadística hay quienes están de acuerdo que podemos hacer algunas transformaciones de los datos y hay quienes dicen que si no se cumplen los supuestos, no hagamos transformaciones, sino que apliquemos de una vez la estadística no paramétrica. La estadística en sus dos grandes rasgos se divide en estadística paramétrica, que es toda la estadística que podemos cuantificar o todos los datos que podemos cuantificar. Trabajamos con variables cuantitativas, variables continuas, variables discretas. Y luego tenemos un área de la estadística, que es la estadística no paramétrica, que se trabaja con todo lo que tiene que ver con las variables cualitativas. Entonces, si se cumplen los supuestos, aplicamos estadística paramétrica y si no se cumplen, aplicamos estadística no paramétrica. Sin embargo, para el caso específico de la parte de los diseños de experimentos, si tenemos un grupo de datos que no cumplen los supuestos, hay quienes dicen que se pueden aplicar algunas transformaciones y verificar nuevamente los supuestos. Si estos se cumplen, entonces aplicar la estadística paramétrica. Debemos tener cuidado con esas transformaciones, ya que no debemos abusar de ellas. Las más clásicas son la logarítmica, la raíz cuadrada, el arcoseno. Sin embargo, con estas tres transformaciones, que son como las más clásicas, debemos estar pendientes de los valores que nosotros tenemos, porque si hay valores de cero, debemos sumar una constante a toda la variable, porque no vamos a tener raíz cuadrada de cero o no tenemos logaritmo de cero, entonces con eso debemos tener cuidado. No se recomienda hacer combinaciones de las transformaciones, es decir, el logaritmo de la raíz cuadrada del arcoseno, etcétera, porque luego cuando tenemos que destransformar nuestros datos se hace un poquito más complicado y no vamos a poder llegar de manera simple para luego interpretar. Los diseños clásicos que vamos a estar viendo va a ser completamente al azar, bloques al azar y cuadrado latino. Y las pruebas de media que vamos a estar viendo son mínima diferencia significativa, conocida como MDS, eh, comparaciones múltiples de Duncan y comparaciones de Tukey. También tenemos la prueba de Dunet, que es cuando queremos comparar contra un testigo. Es similar el procedimiento para la comparación de media. De hecho, la primera asignación que van a tener es buscar y comparar las tres pruebas de media que ahí se indican, ver las ventajas y desventajas, el por qué utilizar una o por qué utilizar otra. Luego tenemos los tres diseños, como les decía, completamente al azar, bloques al azar y cuadrado latino. Entre ellos vamos a
ver cuál es la diferencia de por qué aplicar uno u otro y ahí luego vamos a tener también que hacer mucho énfasis en lo que corresponde a las unidades experimentales. Ok, entonces vamos a continuar y hoy vamos a estar viendo lo que corresponde al diseño completamente al azar. El diseño completamente aleatorizado o diseño completamente al azar. Cualquiera de los dos términos son los que utilizamos. Se define como aquel que se origina de adjudicar los tratamientos a las unidades experimentales en forma aleatoria. Importantísimo, el diseño completamente aleatorizado o completamente al azar se utiliza exclusivamente cuando las unidades experimentales son homogéneas. Eso es fundamental. Entonces debemos estar pendientes de eso y garantizar que la unidad experimental que nosotros vamos a estar utilizando son homogéneas. Es decir, si son animales, misma raza, mismo sexo, misma condición corporal, misma manejo, lo vamos a tener en las mismas condiciones y el único factor que va a variar es lo que nosotros apliquemos como tratamiento. La aleatorización se logra asignando cada tratamiento al azar en cada unidad experimental. Es usual en ensayos de laboratorio, invernaderos y umbráculos. La precisión es muy elevada siempre y cuando garanticemos que la unidad experimental sea homogénea y tiene el máximo número de grados de libertad para el error. Las ventajas que se puede utilizar para cualquier número de tratamientos con igual o desigual número de repeticiones. Como les dije, es muy preciso y tiene el máximo número de grados de libertad. Su desventaja, como siempre digo, no es una desventaja propia del diseño, es una desventaja que se la provoca el investigador cuando utiliza unidades experimentales que no son verdaderamente homogéneas. Entonces, el diseño pierde precisión, pierde exactitud y nos puede arrojar resultados que no son los estimados. Entonces, como se los digo, ahí dice, entonces se puede obtener baja precisión cuando las unidades experimentales no sean muy homogéneas y así se es ineficiente y que las condiciones mismas propias de heterogeneidad hace que el diseño y la estimación del error sea muy elevada. Entonces, no es una desventaja del diseño, sino es una desventaja que le está provocando el investigador cuando coloca una unidad experimental que no es homogénea. El modelo lineal aditivo es sumamente sencillo, es la variable respuesta, la media general de esa población, más el efecto de tratamiento, más el error experimental que se va a generar. Como siempre les digo, siempre vamos a tener un error experimental. El resto de los diseños que vamos a estar viendo, le vamos a estar incorporando a este modelo un factor. Lo vamos a ver cuando estemos trabajando con bloques al azar y cuadrado latino. Desde este mismo modelo, el único efecto que nosotros queremos probar es el efecto de tratamiento, si existe ese efecto propiamente o no, y por lo tanto, entonces vamos a tener una sola prueba de hipótesis. Una hipótesis nula, donde vamos a decir que el promedio de los tratamientos en función a la variable respuesta son iguales, contra una hipótesis alternativa que vamos a indicar que al menos uno difiere. Recuérdense que nosotros rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Desde el punto de vista estadístico, nunca aceptamos las hipótesis. Siempre rechazamos o no rechazamos en función a la hipótesis nula. Nuestro esquema del análisis de varianza va a venir dado por el mismo modelo estadístico que teníamos. Las fuentes de variación van a ser el tratamiento, el error y el total. Los grados de libertad van a ser tratamiento menos 1. El total va a ser el número total de observaciones menos 1. Y por diferencia obtenemos el del error. Las sumas de cuadrado están especificadas ahí las fórmulas. La suma de cuadrado total y por diferencia calculamos la del error. Ahora, los cuadrados medios no es más que la suma de cuadrado entre sus respectivos grados de libertad. Y luego vamos a calcular el valor de f y la probabilidad que esté asociada a ese valor de f. ¿Cómo calculamos f? Cuadrado medio del efecto tratamiento entre el cuadrado medio del error. Y nos va a arrojar un valor de f.
Como les dije, como todo esto lo vamos a hacer con los paquetes estadísticos, el paquete estadístico de una vez me va a arrojar un valor de probabilidad. Importantísimo. Una vez que iniciemos nuestra investigación, nosotros debemos fijar a qué nivel de significancia vamos a trabajar. Los niveles de significancia más usados son alfa 005, alfa 001 y alfa 010. Nosotros debemos definir con qué nivel de significancia vamos a trabajar y en función de eso todas las pruebas estadísticas las vamos a comparar con ese nivel de alfa. Algo que deben tener claro, que el valor de la probabilidad que nos arroja el paquete estadístico, si es mayor que alfa, se rechaza la hipótesis, no se rechaza la hipótesis nula, y si el valor de la probabilidad es menor o igual a alfa, rechazamos. Entonces, si es mayor, no rechazamos, y si es menor o igual, rechazamos. Fíjense, en este caso tenemos un ensayo que se hizo en vaca, se utilizaron 3 antibióticos durante 3 días consecutivos y se evaluó cómo fue la eliminación de ese antibiótico en 3 horas. Entonces tenemos un diseño completamente autorizado, estamos trabajando en ciertas condiciones homogéneas. Se supone que las vacas que estamos utilizando son de la misma condición corporal, mismo número de parto, en las mismas condiciones de manejo, y el único factor que estamos tomando como diferente es el antibiótico que le fue aplicado. Y nosotros queremos ver cuál de esos antibióticos se elimina más rápido de la leche. Se supone que el que se elimine más rápido va a ser el mejor. Entonces, ese es nuestro planteamiento de la investigación. Siempre recomiendo que hagamos una estadística descriptiva. Aquí yo hice una estadística descriptiva por tratamiento. Eso nos permite tener una visión de qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos evaluando. Fíjense que nos da los valores de las medias. En este caso es 53, 64 y 49. Nos da las varianzas, el error estándar, un coeficiente de variación, que es la variabilidad. Nos da el valor mínimo y máximo de cada grupo. Entonces ya con eso nosotros podemos estar infiriendo qué está pasando. Fíjense, en el tratamiento 1 dura 53 minutos, ¿no? En el tratamiento 2 64 y en el 6 49. Entonces pareciera que el tratamiento 3 es el que se elimina mucho más rápido. Nos da una idea de eso. Luego hicimos las pruebas de los supuestos. Fíjense, esta era la probabilidad que yo les decía. Esta es la probabilidad que vamos a comparar con alfa. Si mi alfa es 0,05 y la probabilidad es 0,3018, entonces no rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto existe normalidad. Y esta es la probabilidad de la prueba de Bartlett para saber si existe homogeneidad de varianza. También la comparamos con 0,05 y nos damos cuenta que este es mayor, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay homogeneidad de las varianzas. Al realizar el análisis de la varianza con el paquete estadístico, nos da que teníamos 3 tratamientos, los grados de libertad son 2, teníamos un total de 18 observaciones, sería menos una, son 17, y por diferencia calculamos la del error. Él automáticamente calcula la suma de cuadrado, cuadrado medio, el valor de f y la probabilidad. Vamos a trabajar con esta probabilidad. La comparamos con el nivel de significancia 0,05. Esta probabilidad es mucho menor, por lo tanto, si rechazamos la hipótesis nula, que era esta es la hipótesis nula, y entonces tenemos que, al rechazarla, al menos uno de esos promedios difiere. ¿Cuál difiere? Bueno, para saber cuál difiere, debemos hacer nuestra prueba de media. En este caso se hizo la prueba de Tukey. Y fíjense cómo fueron ordenados los datos. Fueron ordenados de mayor a menor. 64, 53 y 49. Tratamiento B, A y C. Nos dio 2 grupos homogéneos. El tratamiento B es el grupo A y el tratamiento A y C son el grupo B. Es decir, desde el punto de vista estadístico, estos 2 grupos no tienen diferencia significativa y serían los 2 tratamientos que se eliminan o eliminan el antibiótico mucho más rápido. Entonces, bueno, la idea es que revisen todo el material, cualquier duda estamos a la orden
Y como ven, no es nada complicado. Ahí lo que Ujú. tenemos que tener claro cuál es nuestra unidad experimental, cuál es el tratamiento que vamos a evaluar y por supuesto cuál es el objetivo y el planteamiento del problema que nosotros nos estemos determinando o queremos desarrollar para saber qué prueba estadística realizar. Lo cierro con un mensaje. La actitud es el pincel con que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores.